Realmente los hitos importantes de la época moderna de la arquitectura, yo creo que es 1942, con la llegada al Ecuador de este arquitecto uruguayo que circunstancialmente vino acá, que fue Guillermo Jones Odriozola. Él llega acá como el mejor egresado de la Facultad de Montevideo y claro, hace un informe que llega al Consejo Municipal y lo contratan a él para que haga el plan regulador de Quito. Él se regresa a Montevideo, pero él conviene o acuerda con el municipio de Quito que vengan 2 arquitectos acá al Ecuador y continuar con el plan regulador. Uno de ellos, Gilberto Gato Sobral. Con Gilberto Gato cambia definitivamente el tema, porque él con su dinámica, todo su deseo de un arquitecto joven que quiere modificar muchos aspectos aquí, encuentra eco en varias personas que se dan cuenta de lo importante que sería crear en Quito una escuela de arquitectura. Y él es prácticamente a 1945 que se crea la Escuela de Arquitectura, es el gestor fundamental de que la Universidad Central en ese momento cree la Escuela de Arquitectura adscrita a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que se llamaba, la que después fue la Facultad de Ingeniería. Justamente el año que yo terminé el colegio, la secundaria en el Colegio Mejía, ahí nos hicieron conocer que en la universidad iban a crear la Escuela de Arquitectura. Pero ya cuando nosotros entramos en 1946, ya se creó la Facultad de Arquitectura. Y se da la coyuntura que en ese momento llegan al Ecuador también arquitectos graduados en el exterior, como es el caso de Sisto Durán Ballén, de Jaime Dávalos, de Ramiro Pérez, de Agustín Patiño, que se habían graduado en México ellos últimos, nosotros en Estados Unidos, de Mario Arias Salazar, y con todos ellos comienza a crearse la nueva escuela de arquitectura. Y se comienza a hablar de las diferentes ismos de la arquitectura moderna, se habla del modernismo, del posmodernismo, y se comienza a hablar del racionalismo en la arquitectura, cosas que hasta unos años antes no se conocían. Por lo que me gustaba dibujar edificios, paisajes, a veces una vista interior de un edificio. Por eso cuando dijeron que iban a crear la Facultad de Arquitectura, yo escogí esa carrera. Y bueno, ahí había, claro, profesores expertos en dibujo. Por ejemplo, el arquitecto Sisto Durán Ballén era uno de los profesores. Jaime Dávalos, también un buen profesor. Ese dibujo que está allá en la iglesia de Santo Domingo, le hice en una exposición que hubo de acuarelas. Era obligación presentar acuarelas. Y entre algunos cuantos acuarelistas, ese salió entre los buenos dibujos. Yo ingreso a la Facultad de Arquitectura en el año 67. Fui el penúltimo grupo de estudiantes que ingresamos con exámenes de ingreso. Ya el año 69 fue el cambio total, donde siendo rector de la universidad el doctor Manuel Agustín Aguirre, por una presión que se da a nivel nacional y concretamente se inicia en la ciudad de Guayaquil, que hubieron hasta estudiantes muertos que querían ingresar a la universidad, se decide la apertura, que la universidad tenga libre ingreso. Y fue precisamente en estos periodos de conflicto donde se dio la dictadura velasquista, especialmente
la de 1969, que fue la que cambió las condiciones de los estudiantes en general del país, diría yo, de la universidad del país, porque la universidad la clausuró Velasco Ibarra por un año completo. Por ejemplo, yo tuve un profesor muy bueno que me enseñó bastantes cosas, y a todos los alumnos era un italiano que se llamaba Giovanni Rota. Giovanni Rota fue profesor durante unos 7 u 8 años aquí, luego se regresó a Italia. Después de uno de los tantos velasquismos, llega al poder Camilo Ponce Enríquez como presidente de la República. Y Camilo Ponce Enríquez en ese periodo se compromete a hacer que Quito sea la sede, el Ecuador en general, de la Conferencia Interamericana. Y este hecho es un hecho fundamental para la arquitectura, porque da la coincidencia de que Camilo Ponce lo nombra ministro de Obras Públicas en ese momento a Sixto Durán Ballén. Y Sixto Durán Ballén es quien un poco se convierte en el Haussmann de París, y comienza él aquí a dirigir y a direccionar las obras fundamentales que tenían que hacerse en Quito, porque Quito no tenía nada para la conferencia. Entonces, de una manera realmente asombrosa en tiempo, en circunstancias muy especiales, los hermanos León construyen el Palacio Legislativo, le encarga a Osvaldo de la Torre un proyecto hecho en el extranjero como es el Hotel Quito, para que él lo dirija, lo construye en Atlas, pero él hace toda la dirección y adaptación al terreno. Se construyen los aeropuertos de Quito y de Guayaquil. Gadumac, que es una gran empresa en la cual participa Sixto Durán Ballén, Gato Sobral, Leopoldo Moreno Lor, hacen el edificio del Seguro Social. Se hace la residencia universitaria con Mario Arias y Gato Sobral. Se pavimenta Quito, se le pone luz eléctrica, una cantidad de aspectos que realmente transforman la ciudad para la Conferencia Interamericana. Por razones políticas que coinciden con la Revolución Cubana, se suspende la Conferencia Interamericana, pero realmente quedaron estas obras hechas en la ciudad de Quito, algunas también en Guayaquil, complementarias de este proceso, pero que era una demostración cómo la política incidió directamente en un hecho importante que fue favorecida la arquitectura desde ese punto de vista. Yo estuve ahí hasta el año 51, que ya terminé los estudios y bueno, ahí justamente conseguí ese trabajo en la ciudad de Ambato, después del terremoto de Ambato, y fuimos 10 compañeros. Y claro, fue una experiencia interesante porque éramos recién terminados los estudios y ya fuimos a trabajar dibujando planos de edificios. El señor presidente de la República, general Guillermo Rodríguez Lara, pone en acción la rueda que traerá el bienestar económico a nuestro pueblo. La década del 70, ¿no? Exactamente. El modelo económico del país cambia sustancialmente. Nos convertimos de la noche a la mañana en país petrolero, y lo que es indudable que en ese periodo de Rodríguez Lara, en su marcado gobierno nacionalista y revolucionario, como él lo denominó, la arquitectura se desarrolló, y se puede decir que es cuando se comienza a ver en Quito y evidentemente en Guayaquil, que eran las principales ciudades, los primeros edificios multifamiliares de vivienda. El mismo Estado en este periodo hace, con la Junta Nacional de la Vivienda, programas de viviendas multifamiliar, bifamiliar, unifamiliar, pero que comienzan a transformar la imagen de las ciudades principales del país. Ahí nos dieron la beca para ir a México a algunos. Bueno, cuando estábamos en México, estaban construyendo la Universidad de México, un nuevo edificio en la ciudad universitaria.
Ahí estaban construyendo el edificio de arquitectura. Y Diego Rivera, el pintor, estaba pintando en los muros de la universidad unos murales sobre temas mexicanos. Este soy yo, el segundo en la foto. La persona que está en el centro es el pintor Diego Rivera. Entonces, esta foto es el recuerdo que tengo yo de Diego Rivera, que está en el centro con 4 de los estudiantes que fuimos de aquí del Ecuador. Es Jones Odriozola con su plan el que un poco sectoriza y genera un proceso segregativo de la ciudad de Quito. Y hay que reconocer en eso esas relaciones un poco sociales de clase, donde un poco se dejó el desarrollo de los barrios del norte, porque eran haciendas, un poco haciendas urbanas de gente pudiente que tenían sus residencias secundarias, y por eso se desarrolla la parte norte un poco en favor de estas personas que comienzan a lotizarse en urbanizaciones de primera clase, digamos, habitacionales, y un poco en el sur él mantiene en su plan este concepto de la vivienda obrera, de zonas industriales, cuando lo que menos tenía el Quito era industria. La ingeniería civil era la que se había retomado en el país como la autora y la gestora de todo lo que era lo edificado, ¿no? Comenzando desde calles, puentes, casas, edificios, todo eran ingenieros civiles los que lo hacían. Cuando ya salen los primeros y segundos promociones de egresados, arquitectos comienzan a hacer sus viviendas. Entonces, ese rato se da un problema bien complejo, donde los ingenieros, llegó esto hasta el Congreso Nacional, comienzan a reclamar de que los arquitectos son para hacer los diseños, los planos, hasta ahí que aprueben los planos en un sitio, y teníamos que entregarles a un ingeniero para que el ingeniero lo calcule y lo construya. El ingeniero Aurelio Dávila Cajas, que era uno de los ingenieros constructores que había, sugiere él que se cree una sociedad de ingenieros y arquitectos. Y se creó la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, con las primeras promociones de arquitectos. Entonces, en un momento dado, un grupo de arquitectos, entre los que recuerdo que fue el secretario y pionero de esto, que fue Carlos Velasco Alcíbar, y Milton Barragán, y muchos de ellos que ya eran profesionales, Luis Oleas, entre ellos, deciden en una reunión que tuvieron en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos que se debía conformar un colegio de arquitectos. Al crearse el colegio de arquitectos se gestiona la ley de ejercicio de la arquitectura. Y ese momento ya prácticamente hay una clara separación de funciones y se calma un poco esta relación con la ingeniería. Saber y comprender la historia y seguir el mandato de ella. ¿Cuánto importa? Después de los años 70, Ecuador pasa de ser un país específicamente agroexportador a un país donde ya aparecen otros elementos en la explotación de la economía. Y hay inversiones, edificaciones, y hay un desarrollo, yo diría, vertiginoso de la arquitectura. El rol del municipio deja de ser específicamente de proveedor de servicios y comienza a hablarse de la planificación. Y se abre un ámbito importante para la arquitectura y más que nada para el urbanismo. Siendo Sixto Durán Ballén alcalde de Quito, en el año 75 aproximadamente, se comienza a hablar por primera vez del área metropolitana de Quito. Y se crea en el municipio de Quito una oficina encargada de la planificación regional.
y que dio origen después, en 1980, a crear por primera vez lo que se llamó el Plan Quito, que es el plan en el cual yo participé como codirector de ese proyecto, el plan en el cual por primera vez ya no es una definición únicamente de la parte urbana de la ciudad, sino de toda una microrregión que posteriormente se la llamó Distrito Metropolitano. Se obliga a las universidades a tomar estos temas que antes las universidades no los tomaban, como era ya un urbanismo, el diseño urbano como tal, la movilidad como tal, el transporte como tal, que eran temas que las universidades no los habían tratado. La ecología, los problemas ambientales, etcétera, no eran temas de las carreras universitarias antes de la década de los años 80 y comienzan a ser necesariamente tomados en cuenta como parte de la formación académica. Y esto es evidentemente un cambio significativo en la arquitectura y en la formación de la arquitectura. Cuando me gradué me ofrecieron un puesto de profesor y yo acepté. Carlos Maldonado Paredes, que fue profesor de la Facultad de Arquitectura, uno de los profesores que más trascendencia ha tenido en la Facultad de Arquitectura, más que nada porque él es, se puede decir, el originador de todo un proceso histórico de la arquitectura ecuatoriana, en vista de que por el corto tiempo que tenía la arquitectura en el Ecuador, difícilmente había personas que se hayan dedicado a esta actividad. Y él en su cátedra fue un poco construyendo los diferentes elementos y hitos importantes de la arquitectura ecuatoriana. Al ser un iniciador de estos procesos, sus métodos de clase eran muy importantes, ¿no? Desde el punto de vista de que él dibujaba mientras iba hablando y no había los elementos audiovisuales que hay ahora, y entonces eran unos dibujos de una calidad excepcional y la preocupación de los alumnos más era grabarnos y copiar los dibujos y seguirlos, a más de evidentemente ir atendiendo de sus explicaciones, ¿no? La arquitectura es producto de la sociedad y de la sociedad productiva y por lo tanto la arquitectura no puede desvincularse de los grandes hechos. Entonces un hecho que es muy importante en la arquitectura son todos los desarrollos científicos, ¿no? La arquitectura de los años 70, por ejemplo, es una arquitectura muy vinculada a todos estos conceptos que se estaba de los viajes a la luna y del descubrimiento del espacio y de toda la cibernética que comienza ya a hablarse en esa época, ¿no? Y no está desvinculada del cine de 2001, Odisea del espacio, no es 2001, sí, 2001, ¿no? Que influye directamente en la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que va dándole a la arquitectura una fortaleza en la decisión contemporánea? Primero, yo creo que hay tres grandes elementos importantes. El uno, que es necesariamente toda la memoria, o sea, todo lo que se ha hecho, la memoria en general. El otro hecho importantísimo que no lo podemos negar el tiempo es la comunicación. Y el otro hecho importante es la movilidad. Si esos tres elementos no se los toma en cuenta, en la arquitectura contemporánea no puede haber una buena arquitectura ni un urbanismo contemporáneo.